Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma Nota Podcast. Yo soy Charlie Díaz. Y yo soy Evelyn Siller. Y en esta ocasión estoy muy feliz de presentar a una amiga, colega, Cheri Macías. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de regresar después de muchos años a mi alma mater. Muy bien, y en esta ocasión invitamos a Cheri para platicar precisamente de un tema de interés para nuestra comunidad. Ella es food blogger, ella es conocida por manejar la cuenta de la Recomelona. Entonces, Cheri, si quieres, platícanos un poquito de ti y aprovechando el momento de hablar de que eres egresada lasallista, cuéntanos, ¿qué es ser una egresada lasallista? Ok, bueno, ser una egresada lasallista yo creo que sí hace la diferencia. Y no se los digo porque yo lo vea, sino porque muchos empleadores sí notan esa diferencia en la gente. Es gente muy capaz, muy comprometida, que da muchos y muy buenos resultados. Entonces sí hace completamente la diferencia. Digo, yo soy egresada de aquí de la carrera de comunicación, pero realmente gran parte de mi vida estuve en una escuela lasallista. Entonces pues hace toda la diferencia en tema de valores, de resultados, de disciplina, de responsabilidad, etc. Creo que además como que nos conocemos, ¿no? Nos identificamos inmediatamente al ver a otra persona que es egresada de una institución lasallista. Se siente precisamente esta fraternidad que tanto predicamos y compartimos en la sociedad. Así es. Cheri, vamos a hablar ya un poquito más en cuanto a lo que te dedicas. Okay. ¿Qué es ser food blogger actualmente? Muy bien. Bueno, yo les decía, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabajé mucho tiempo en los medios, pero después de eso, pues me metí como un poco más al tema de la educación, de educación superior. Estuve dando clases aquí, estuve trabajando un tiempo aquí en la ULSA, y después me fui a otra universidad y como que el tema de los medios se esfumó un poco para mí, ¿no? Cuando estaba trabajando en radio, que estuve trabajando en radio 6 años, ahí fue donde, digo, siempre como el tema de la comida, de cocinar, sí, siempre me ha gustado desde niña. Y estando ahí, pues me tocó producir, coordinar programas, hacer locución en vivo, programas grabados, spots, etc. Y estando ahí, dije, bueno, de repente ya saben, los programas en vivo y en donde de repente el invitado no llegó, chocó, se le olvidó, lo que sea, y había un espacio que teníamos que cubrir, ¿no? Entonces yo entraba al aire con una sección, les estoy hablando de 2008, 2009, ¿no? Con una sección de un periódico que se llama El Norte, que es de Monterrey, que se llama La Buena Mesa. A mí me encantaba leerlo porque venían como reviews de restaurantes, de electrodomésticos, venían recetas, venían como las noticias más relevantes y actuales del tema del mundo gastronómico, ¿no? Entonces yo soy una chef frustrada, me hubiera encantado estudiar gastronomía y no pude. Y bueno, entonces entraba yo a leer al aire estas recetas o como artículos. Y entonces un día mi jefa en aquel entonces me dice, ¿por qué no hacemos una sección como tal? O sea, en donde tú recomiendes, pero además recomiendes cosas como también locales, ¿no? Restaurantes, lugares, etcétera, o electrodomésticos, lo que sea. Y entonces buscamos un nombre y entre una lluvia de ideas le pusimos La Recomelona. ¿Por qué? Porque yo recomendaba cosas y aparte hablábamos también de recetas, ¿no? Y de comida. Entonces, bueno, ya hicimos una cortinilla, le pusimos nombre a la sección, etcétera. Y yo entraba cada 15 días, creo, a dar una noticia o una receta. Y a la gente le empezó a gustar, entonces de repente les empecé a compartir recetas de mi casa, de mi mamá, de mi abuela, tipo así, o cosas que yo hacía en mi casa, y a la gente le gustaba. Entonces me dijeron en aquel entonces, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la página del grupo, la página de internet, ¿por qué no ponemos un espacio en donde tú puedas tener un blog, en donde pongas tus recetas y fotografías y no sé qué? En aquel entonces los blogs eran un boom, o sea, todo el mundo tenía un blog de miles de cosas. Entonces lo empecé a hacer, a la par yo empecé a hacer como el mío por fuera, en donde también ponía exactamente lo mismo, no era como un espejo. Y me encantó, o sea, me encantó. Yo veía siempre blogs en inglés, casi no había blogs en español, les estoy hablando hace casi 11 años.
Y yo decía, me encanta hacer esto. Vi en algún momento el blog de una mujer en Estados Unidos, en Texas, que se llama The Pioneer Woman. Ella se llama Reed Drummond. Y yo decía, es que yo quiero esto. O sea, ella tenía libros y hacía recetas y tenía Food Network, la jaló para hacer un programa con ella. Bueno, así, wow, ¿no? Entonces decía, yo quiero eso, me encanta y yo sé que lo puedo hacer y lo voy a hacer. Entonces así empecé. Obviamente con altas y bajas, de repente pues el mismo trabajo no me dejaba seguir con lo que yo quería estar haciendo, y así pasaron 10 y garrita años, y a partir de la pandemia la verdad es que la gente no sabía lo que era un food blogger, ¿no? O sea, o un foodie, porque también luego utilizan ese término, o creador de contenido. La gente no sabía de qué se trataba, o sea, cómo haces recetas y luego qué, o sea, qué ganas o cómo le haces o así, ¿no? Y es un trabajo, creo yo, que todavía tiene como mucho, como que mucha gente no lo ve como un trabajo como tal, ¿no? Y pues la verdad es que sí, es un trabajo de mucho tiempo, que le tienes que invertir muchas horas, que tienes que estar constantemente viendo qué funciona, cuáles son las tendencias, qué hay que hacer. Las marcas cada vez más se interesan por promocionar sus productos dentro de las redes sociales y no tanto como antes en revistas, en periódicos, en la tele, ¿no? Porque somos una generación, digo, ustedes son diferente generación que yo, pero al final somos una generación que ya no vemos tanto la tele local, ¿no? O nacional. O sea, ya más bien vemos o sea, hacemos streaming o vemos las redes sociales. O sea, al final es eso. Entonces, ser food blogger o qué es un food blogger, pues es una persona que se dedica a hacer contenido gastronómico o de recetas o de cocina en las redes sociales. Muy bien. Es que está padrísimo este hecho, porque al final de cuentas la cocina es un medio de poder conectar al 100% con las personas. O sea, nosotros a través de la comida podemos tener sensaciones, emociones, igual y hasta recuerdos, y creo que es muy atinado que nosotros como espectadores o como, pues, y la parte que está del otro lado de la pantalla podamos hacer este clic con el contenido que tú generas. Pero platícanos también cómo es este proceso de elección de decir, bueno, ya me voy a poner a hacer contenido de comida, voy a abrir mi página, voy a platicar de este tipo de contenidos. ¿Cómo es todo este proceso? Fíjate que fue caminando solo. O sea, la realidad es que yo era como, o sea, cuando empecé con La Recomelona, era el tiempo en donde salió Facebook y las redes, y Instagram y las redes sociales, era así como que todo el mundo tenía una página de Facebook. Y justo casi a la par. Entonces yo empecé a la par subiendo ese mismo contenido, muy mal, o sea, muy malas fotos, muy malo todo, ¿no? O sea, yo tomaba mis fotos con una camarita Sony y la verdad es que muy feas. Pero así, haz de cuenta, empezó, ¿no? Y de repente, les decía, tenía temporadas en donde incluso a mí me daba pues pena decir que tenía ese blog o esa red social con contenido de cocina, porque la gente lo veía hasta como en tema de broma, ¿no? O sea, de risa. Y yo como mucho tiempo estuve así como, no le decía a nadie, ¿no? O sea, solamente mi familia, mi gente más cercana, sabía que lo tenía. Pero de repente pues empezaron a cambiar las cosas, más gente se empezó como a adentrar o a interesar en todo el tema gastronómico. Y de repente fue un boom, o sea, cuando por ejemplo Tasty o otros canales que empezaron de que receta, y la gente compartía. Creo que ahí fue un parteaguas de cómo se veía el contenido gastronómico. O sea, de las oportunidades para poder compartir tus recetas eran diminutas. O sea, Chepina Peralta, que seguramente nadie de los que está escuchando la conoce, pero eran muy chiquitos. O sea, los espacios para poder compartir tu talento en cualquier cosa eran diminutos. Tenías que estar en tele, tenías que estar en Ciudad de México probablemente. Y eso cambió totalmente. Ahora cualquiera que tenga un talento y lo quiera mostrar en redes, que sea constante, que sea súper disciplinado y que tenga un contenido realmente de valor, porque hay mucho contenido que tiene muchos views pero no aporta absolutamente nada, lo puede hacer. Entonces, en ese sentido fue como avanzando así muy rápidamente, pero en el momento en el que yo me di cuenta y dije, esto puede ser un trabajo para mí, o sea, empezó como un hobby, pero puede ser un trabajo para mí, fue en la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia
pues todo el mundo estábamos así como que haciendo nada. Y mis views, mi cantidad de seguidores empezó a subir. Empezaron a voltear a verme marcas al principio locales. Entonces dije, pues es que esto puede ser una entrada de dinero para mí y puede ser un trabajo, ¿no? Yo siempre había soñado con eso, o sea, siempre decía, esto quiero que sea mi trabajo al 100%. Pero decía, no, hombre, pues solamente en Estados Unidos, en Europa, en donde por subir un blog y poner tus recetas te pagan, o sea, aquí, no, hombre, nunca. Y las cosas fueron evolucionando, cambiando, y en la pandemia, les digo, fue así como yo solté lo que era una entrada económica fija para mí, y dije, órale, vámonos, con mucho miedo y con mucha incertidumbre, pero dije, bueno, pues tiene que salir bien, y así fue como empezó. En términos gastronómicos, dijiste, esto ya cuajó. Esto ya, este arroz ya se coció. Es muy interesante, creo que la generación de creadores de contenido como tú, es una generación que aprovechó esta oportunidad, son una generación que se dieron cuenta de que esto lo podían explotar, pero que también creo que hay que reconocerles, son los que se atrevieron a hacerlo. No, porque a lo mejor muchas personas están con este miedo de no, porque me van a ver, ¿qué van a pensar de mí? Y creo que esta generación de creadores de contenido son los que fueron la punta de lanza para lo que ya vemos actualmente, sí. Pues que los más jóvenes, sobre todo ya los más pequeños, los niños, pues prácticamente es lo que ven y es lo que quieren hacer de forma casi natural. Llegaste a este punto, se da de que luego los creadores de contenido vuelven a ver sus primeros posts y dicen, chis, lo acabas de mencionar, no me gustó tanto. Sí. Entonces, pues qué padre que ya estás en ese punto de decir, muy bien, quiere decir que he evolucionado. Sí. Y como todo otro trabajo, pues se va perfeccionando, ¿no? Claro. Me gustaría que nos comentaras, ahora sí ya más en específico, sobre el proceso que llevas para la selección de las recetas. Okay. La próxima semana voy a hacer, va a ser escrito, va a ser un video, voy a hablar de cocina italiana, voy a hacer repostería. ¿Cómo llevas este proceso de selección? Mira, mucha gente pudiera pensar que es como muy sencillo. La verdad es que pues después de 10 años, pues las recetas y las ideas se te agotan, ¿no? Y lo que yo trato de hacer es, por ejemplo, depende de yo tengo muchas recetas que tengo en el blog escritas, pero que no las tengo, por ejemplo, hablemos ahorita, por ejemplo, de Instagram, no las tengo hechas en video. Entonces, muchas de esas trato de hacer como un menú por la semana para que sean como recetas que no he subido o que no están en video y que las quiero compartir en video. Yo me aventuré este año a hacer yo normalmente subía 3 recetas a la semana, a veces 4. Lunes, miércoles, sábado, eran como los días que tenía así fijos, y este año me aventuré a subir una diaria, y la verdad es que sí está pesado, no sé si lo vaya a lograr todo el año, pero sí está pesado porque pues es estar creando contenido prácticamente todos los días, y honestamente pues entre la chamba que tengo con mi negocio de dips, que ahorita igual platicamos de eso, tengo un hijo de 3 años y casa y otras cosas que hacer, entonces entre todo eso pues estar como grabando una receta diaria, o a veces aprovecho y hago de que 3 en un mismo día para poder tener ese contenido, y luego aparte todavía la parte de editarlo y meterle la voz y etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, sí requiere de mucha organización, o sea, como de mucho pensar, a ver, esta semana voy a hacer esto, a ver, ayer subí pollo, pues mañana no puedo subir pollo, por ejemplo, o muchas de las marcas que me contratan, también queremos que subas tal receta con tales ingredientes, ok, entonces ya lo tengo programado tal fecha, entonces esa semana, pues que tratar de no repetir, a veces pues se me dan las cabras y lo hago, pero sí es planear, yo voy por semana, o sea, la verdad es que sí tengo, por ejemplo, amigos que se dedican a lo mismo, que planean un mes. A mí se me hace bien difícil hacerlo así, sobre todo si subes diario, porque es demasiado, o sea, es demasiado. Aparte, por ejemplo, a veces también dices, hay una receta viral, no sé, ahorita está como muy viral unas papitas con parmesano, como con una costra de parmesano, entonces esto es viral, vamos a subirlo, o sea, vamos a hacerlo y decimos que es viral y así, ¿no?
Entonces, como que planear un mes se me hace muy pesado, pero yo me voy por semanas. Creo que me funciona mejor. Un balance no lo he encontrado. Esa es la verdad, no lo he encontrado, pero sí trato de organizarme una semana y trato de cumplirlo lo mejor que puedo, porque además también es, compra las cosas, digo que al final no lo comemos en mi casa, ¿no? Pero compra las cosas y de repente, híjole, ya no hice tal receta, entonces ya se me quedó esos ingredientes y ahora con qué los voy a hacer o cosas así, ¿no? Todo esto que nos acabas de mencionar, ¿eres tú solamente? Yo sola. Muy bien, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Sí. Sobre todo bajándole ya más al tema de creación de contenidos, marketing de contenidos, pues ver qué tantas personas pudieran estar involucradas, ¿no? En este caso tú eres fotógrafa, camarógrafa, editora, sí, guionista, buscas las tendencias, community manager, haces la planeación, sí. Es decir, es un sinfín de perfiles profesionales, digo que aquí afortunadamente tú los estás pudiendo elaborar, pero que es bueno también dimensionar, ¿no? Claro. Esto lo podemos exponenciar a empresas, a grandes marcas, claro, y eso conforma un equipo de trabajo. Sí, sí. Yo te quiero preguntar, sí, ¿qué receta tienes planeada para hoy? Seguramente ya la tienes en la cabeza. Para hoy voy a subir una que ya la tengo grabada, obviamente, de la semana pasada. Sí, tengo mucho contenido que ya tengo grabado porque luego la vida pasa y pasan muchas cosas y luego te quedas en ceros. Tengo una receta de una sopa que es como sopa de pasta con verduras y carne molida. O sea, como si fuera tipo un minestrone, pero con carne. Qué rico. Entonces, sí, esa la tengo para... La estaremos viendo más tarde en tu página. Oye, hace un momento nos comentabas que sí o sea, se piensa que es un trabajo sencillo, pero la realidad es que no es así. Entonces nos gustaría comentarte o preguntarte cuáles son aquellos retos pues más complicados de la parte de ser pues emprendedora. Híjole, un chorro. Yo jamás había sido emprendedora, o sea, yo jamás había vendido algo y empezar un negocio en la pandemia fue un reto totote para mí y además creo yo que me siento muy agradecida porque muchísima gente le fue muy mal en la pandemia, muchísimos negocios quebraron y mi negocio empezó en la pandemia y ha tenido frutos hasta el día de hoy, que han pasado 3 años más o menos. Estábamos en la pandemia, ¿no? Un poquito antes de la pandemia había recién tenido a mi hijo y cuando nos mandan a nuestra casa del trabajo que yo tenía, yo era directora de experiencia estudiantil en una universidad aquí en Torreón y era un trabajo súper demandante, súper pesado, con horarios muy difíciles. Entonces realmente yo era como mamá de 2 horas al día, 3 horas al día más o menos, entonces yo estaba acostumbrada a un ritmo de vida muy diferente y de repente, pum, me cortan todo, me mandan a mi casa con yo creo que 3 veces más de trabajo porque no sé por qué pasó y entonces era todo el día estar pegada en la computadora. Y estando ahí, pues empezaron como muchos temas emocionales y sin ayuda, con todo el estrés de afuera, de que la gente se está muriendo, está todo cerrado, etcétera, etcétera. O sea, me sentía muy, muy presionada, emocionalmente la estaba pasando muy mal. Y entonces decido renunciar y fue un momento muy difícil para mí porque yo estaba en mi zona de confort 100%, tenía una muy buena estabilidad económica, en mi trabajo cada vez me iba mejor, me gustaba mucho lo que hacía, estábamos logrando como equipo muchas y muy buenas cosas y entonces de repente dije, no puedo, o sea, ya no puedo y adiós, un bebé de 5 meses, un chorro de trabajo, una pandemia afuera, fue muy pesado, ¿no? Entonces decido dejarlo y de repente dije, bueno, me voy a enfocar 100% a la recomelona y dije, voy a hacer cursos en línea y no sé qué, porque yo venía de estar súper así, de todo el día como ardillita corriendo. Y entonces después de eso dije, no, o sea, necesito hacer otra cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo traer? Bueno, así empezó mi cabeza a dar 1000 vueltas y mi mamá hacía un dip de espinaca de alcachofa que le quedaba súper rico.
Y dije, bueno, pues, y ella fue la que me dijo, ¿por qué no lo vendes? O sea, ahorita toda la gente está sacando productos, ¿por qué no lo vendes y lo distribuyes? Y yo, pues sí, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces así literal empecé de que en Facebook, de que, oigan, voy a hacer formayo y quien quiera y no sé qué. Después me di cuenta que no había sido como la mejor estrategia. O sea, yo me aventé así de que, vámonos, o sea, no, nunca en mi vida había hecho costos de nada. Pero bueno, empecé a literal de ir casa por casa a llevarlo en plena pandemia y después me di cuenta que no iba a funcionar tanto así porque era mucho show. Decidí empezar a hacerlo para ponerlo en puntos de venta. Muchos de esos puntos de venta ya se habían acercado conmigo de, oye, te queremos mandar lo que vendemos en X tienda y queremos mandarte nuestros quesos o queremos mandarte nuestra carne o así. Y yo de que sí, claro. Y entonces dije, bueno, pues ahora ahí voy yo, ¿no? O sea, empecé a repartir muestras. Y la gente, yo creo que ¿qué les diré? Un 30% del éxito que han tenido los dips es gracias a la Recomelona como tal, como creadora de contenido, ¿no? Como food blogger. O sea, la gente como que empezó a ver y decían... a identificar y relacionar. Sí, o sea, y decían como... Yo lo quiero probar, o sea, a lo mejor mucho en un principio fue como el morbo de, a ver, vamos a ver si sí está rico lo que ella hace, y después obviamente pues les gustó y lo siguieron comprando. Entonces, esto les estoy hablando que empezó en como agosto, septiembre del 2020, y en diciembre fue una locura, o sea, una locura de que yo así buscando por toda la comarca lagunera los insumos porque no encontraba, hacía un día y se acababan y al día siguiente volvía a hacer y así, o sea, una locura, y yo estaba... cero organizada, cero nada. Y entonces ahí fue cuando dije, a ver, o sea, se acabó diciembre y yo estaba así casi a punto del colapso y dije, esto no puede volverme a pasar, necesito organizarme mejor. Emprender, ahorita tú decías, no, para mí ha sido muy bonito, pero ha sido muy difícil porque yo cero conocimiento tenía y así como de un golpe en otro me he ido como puliendo y haciendo las cosas de mejor manera. Ahorita tengo ya, aparte de ese dip que les decía, tengo ya otros, o sea, en total son 4. Los tengo de venta en 18 puntos aquí en Torreón Gómez Lerdo, y uno en Durango Capital, y espero que pronto sean en más lugares más. Muy bien. Pero sí, la verdad es que pues ha sido todo un tema. Emprender no es fácil, hay meses muy buenos, hay meses en donde tienes que acolchonar con lo que te fue bien en el mes anterior. Hay de repente momentos en los que te vas a topar con gente complicada, te vas a tocar con gente que no te va a pagar, o sea, muchas cosas que pues nadie te lo dice hasta que ya estás ahí, ¿no? Sí, recomendaría yo que la gente emprendiera y tuviera como su propio negocio. Háblese de ser creador de contenido, de vender comida, de poner un negocio de lo que sea. Yo sí lo recomiendo, no es fácil, sí tiene que haber mucha disciplina, mucha resiliencia, eso sí, totalmente, porque pues sí hay meses complicados, pero la verdad es que sí lo recomiendo. Es como ahorita tú decías, es como hacer todo tú sola. O sea, yo tengo obviamente un equipo que me ayuda a hacer los dips, a sellar, a empaquetar, a todo, pero yo reparto, o sea, aparte de lo que hago en la Recomelona como en la página, yo los reparto, yo cobro, yo los hago, yo los promociono también. Entonces, la verdad es que sí, ya están tan bien posicionados que ya no necesito estar como de, ay, vengan, compren, ya surtí. Antes cada lugar que surtía subía a mis redes, ya está en los dips en tal lado. Ahora ya no se necesita tanto porque, digo, sé que hay miles de personas que no los conocen, pero hay muchas otras que sí. Me puse en mercaditos para que los probaran, regalé, hice 1000 cosas para que la gente los conociera y los probara. Entonces, emprender no es fácil, pero sí es como muy bonito ver los resultados al final. De acuerdo, muy, muy bien, Sheri. Creo que quienes te seguimos pues, nos hemos dado cuenta de toda la evolución que has llevado con tu cuenta. Pues, en ese sentido, muchas felicidades. Gracias. Qué bueno que vienes aquí al podcast, te agradecemos. Sobre todo para que aquellas personas que estén interesadas en la generación de contenidos, tanto a nivel personal como profesional, tomen estas ideas para que las puedan replicar.
Por último, nos gustaría que nos compartieras ya un mensaje más directo, pero a nuestros estudiantes, también en calidad de egresada. ¿Qué le dices a estos estudiantes que se encuentran ahorita en nuestras aulas? ¿Qué mensaje les dejas? Les diría que aprovechen muchísimo su estancia aquí, que aprendan lo más que puedan, que aprovechen absolutamente todo el conocimiento que tienen sus maestros, cuando de repente viene alguien de fuera a dar una plática, o sea, que aprovechen todo, que sean como esponjas, literal, y aprendan todo lo que se pueda, que si están interesados en un tema, escarben e investiguen y le busquen. Ahorita es tan fácil tener información de tantas cosas, o sea, cuando tú y yo estábamos estudiando, creo que sí era mucho más sencillo, pero era aún así complicado, no había tanta, no estaban todas las cosas en nuestras manos, y ahora literal con el celular puedes hacer todo. Entonces, si están interesados, les diría, bueno, primero, que aprovechen todo lo que puedan, que no se salten clases, que aprovechen muchísimo todos y cada uno de los conocimientos que la gente que viene aquí les pueda dar, que aprovechen sus años de estudiante porque es lo más padre del mundo. Cuando sales te hace un trancazo a la vida y te pone los pies en la tierra. Y por otro lado, si están interesados en hacer pues sí, creación de contenido de lo que sea, que sean súper responsables con lo que van a compartir, que sé que ahora hay muchos creadores de contenido que hacen cualquier cosa y ya con eso se vuelven como súper virales y ganan mucho dinero con eso, pero al final, ¿con qué te quedas tú, no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué de valor le estoy dejando a la gente que me está viendo? Entonces, claro, yo hago recetas y a lo mejor mucha gente puede decir, ¿y eso qué? Pero al final, pues hay miles y miles y miles de personas que me ven, que les facilité la vida en ese momento, que si se fueron a vivir solos o están recién casados o lo que sea, o viven en otra ciudad y ya no tienen en su casa la comida calientita, pues que puedan hacer, se les pueda facilitar la vida, ¿no? O simplemente con antojarlos, ya con eso estoy del otro lado, pero sí que sean como súper responsables en lo que van a compartir, que sean súper disciplinados, que sepan que no es fácil, porque todo el mundo dice, ay, ahora yo quiero ser youtuber o quiero ser instagramer o lo que sea, y la realidad es que no es nada fácil. Eres un granito de arena en la playa, y la realidad es que para poder tener un lugar tienes que chambearle muchísimo. Entonces, que lo que sea que vayan a hacer, ya sea creación de contenido o trabajar en una empresa o poner tu propio negocio, emprender algo, lo que sea, que sean súper comprometidos con ustedes mismos para que puedan lograr lo que quieran hacer. De acuerdo, excelente, Cheri. Creo que nos dejas muchos aprendizajes y conocimientos que esperamos que puedan permear a nuestra comunidad, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, de viralización, de estar generando contenido, que no se nos olvide que lo importante es pensar en la persona, claro, en el receptor a quien va a llegar ese contenido, cuál va a ser su relevancia, y siempre hacerlo con responsabilidad. Así es. Como lo mencionas. Muy bien, Cheri, pues muchas gracias. Gracias por a aceptar ustedes la invitación y regresar nuevamente aquí a tu casa, a tu universidad. Muchas gracias, muy contenta de estar y muy impresionada de que esto está súper cambiado de cuando yo estuve, pero muy contenta de regresar y feliz de que en otra ocasión me vuelvan a invitar. Cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Antes de irnos, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir. Mis redes sociales les comparto en casi todos lados, Twitter, Instagram, TikTok, en todos lados estoy como La Recomelona. Y mi página es www.larecomelona.com. Ahí me pueden buscar, ver recetas, ver también de repente comparto como cosas de mi vida, de lo que hago diario, y pues ahí me pueden encontrar. Encantada de que puedan ver mi contenido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Por esta gran oportunidad y por la información que nos brindaste. Y es así entonces como llegamos al final de este episodio. Gracias. Recuerda, saca tu cuaderno y toma nota.